¿Quieres saber quién es Aegon el Conquistador y por qué es tan importante para los Targaryens? Quédate en el linaje de los Targaryen. Hola, soy Gaby y me encantan los Targaryens, así que decidí hacer una serie sobre todos los Targaryens que han existido. En el capítulo anterior hablamos sobre la serie, hablamos sobre quién era el rey Jaehaerys y por qué se está suscitando esta serie de la Casa del Dragón. Hoy hablaremos del principio sobre Aegon Targaryen, el primero, llamado el Rey Dragón y también llamado el Conquistador. En realidad el principio de los Targaryens comienza 6 generaciones antes, cuando Aegon Targaryen toma todos sus cachivaches, sus esposas, sus hijos y se va de Valyria para llegar a Rocadragón, también llamado Dragonstone, que es donde ahí se asientan los Targaryens por cientos de años. Les digo, se asentaron en Dragonstone 6 generaciones antes de Aegon Targaryen, que son como cientos de años, y a partir de ahí nace Aegon Targaryen en el año 27 antes de la conquista. Voy a llevar una línea del tiempo aquí abajo donde esté hablando de qué pasó primero y cuándo los años y qué año fue, y todo esto. Todos los Maesters que llevan los mapas y los sucesos que pasó en Westeros están apuntando todo a partir del año de la conquista. Aegon Targaryen nació y creció en Dragonstone, en Rocadragón. Sus padres eran Aerion Targaryen y Valeria Targaryen. Valaera se escribe, pero yo la pronuncio como Valeria. Ellos tuvieron 3 hijos. La primera fue Visenya Targaryen, la hermana mayor de Aegon. El segundo fue Aegon y la tercera fue Rhaenys. Era costumbre Targaryen y costumbre de todas las casas de Valyria casarse, las casas reales o las casas importantes, casarse entre familiares. Entonces era obligación de los Targaryens casarse entre hermanos. Si no había hermanos, se casaban entre primos, y si no había primos, se casaban entre tíos y sobrinos. Entonces era muy común, era algo de todas las casas de Valyria. Aegon y Visenya se casaron cuando ambos cumplieron 13, y cuando Rhaenys cumplió los 13, Aegon decidió casarse con ella. No hay muchos récords de por qué lo eligió, pero principalmente se dice que se casó con Visenya por obligación y se casó con Rhaenys por devoción. Se dice que Aegon era un hombre muy imponente, que al verlo imponía respeto y también tenía cierta carisma. Mucha gente le gustaba pasar tiempo con él, aunque él se le describía como un hombre muy solitario, que no tenía amigos, solamente uno. Se describe a Aegon Targaryen como un hombre con las características de los Targaryens: ojos lilas, cabello plateado, casi blanco, y siempre vestía con su cota de malla, pero no era cota de malla, era cota de escamas negras de Valerion. Aegon era muy amigo de el que se dice que era su medio hermano. No hay pruebas ni documentos que aseguren que Orys Baratheon era su medio hermano, pero se dice que era un hijo bastardo de Aerion, el padre de Aegon. Orys Baratheon era el único amigo que tenía, y Aegon también era conocido por ser fiel a sus esposas. Jamás se les veía con otras mujeres ni en ninguna casa del placer. Aegon tenía planeado la conquista de Westeros desde mucho tiempo antes de la conquista de Westeros. Se dice que cuando vivía en Dragonstone mandó a hacer la mesa, que la podemos ver en la serie de Game of Thrones cuando Daenerys llega a Dragonstone. Es un momento importante en la historia porque esa es su casa ancestral de todos los Targaryens, y ahí se ve la mesa de madera con Westeros sin ninguna frontera. Es decir que Aegon ya veía a Westeros como un solo reino y se veía a él como el rey. Ahora, la conquista comenzó, como ya la tenía planeada, ya la tenía en mente, pero en realidad nunca se le dio una razón para comenzarlo, hasta que uno de los reyes de las tierras de la lluvia, de Stormlands, Argilac Durrandon, era uno de los más poderosos de todos los 7 reinos. Este hombre quería formar una alianza con Aegon, ya que temía que otro de los reyes que estaba por ahí del Tridente
fuera a querer conquistar su reino. Entonces él quería volverse más fuerte y unir alianza con Aegon. Le ofreció la mano de su hija para casarse en matrimonio, al cual Aegon, siendo fiel a sus esposas y sin ningún interés de casarse con alguien más, le negó su matrimonio, la mano de su hija, pero le dijo: pero si me interesa una alianza contigo, te mando, no, que no se case conmigo, pero que se case con Orys Baratheon. Orys Baratheon siendo el mejor amigo, confidente y el hombre de mayor confianza que tenía Aegon. Argilac Durrandon no tomó bien el rechazo y en las manos del mensajero que llevó a Aegon las cortó. Y lo tomó como ofensa porque Orys Baratheon se rumoreaba que era un bastardo, no era un hijo legítimo, y eso lo tomaba como ofensa. Aegon no tomó decisiones inmediatas y sin pensar. Llamó a todo su consejo, les pidió su ayuda, les dijo cómo se iban a organizar y entre todos decidieron que ya empezara la conquista. Aegon tomó a todo su ejército, a todos sus vasallos, se subió sobre Valerion y le pidió a sus esposas que lo acompañaran cada una con su propio dragón y llegaron a Aguas Negras, lo que es el río que desemboca de lo que conocemos como Desembarco del Rey. En ese entonces no existía una ciudad como Desembarco del Rey, solo era un pueblo pequeño. Llegaron a la desembocadura del río, bajaron a todos de los barcos y formaron una fortaleza hecha de palos y de barro. Y fue ahí en Aegonfort que comenzó a conquistar algunos reinos, algunas casas de algunos lords y logró que se arrodillaran. Cuando empezaron a arrodillarse ante Aegon, Visenya le puso la corona, que era básicamente un círculo de plata, se lo puso y lo nombró rey de Westeros. Hablaré de la conquista en un próximo video porque tuvo que ir a 6 reinos diferentes con 6 reyes diferentes a lidiar de diferentes maneras. Entonces voy a hacer otro video próximamente hablando puramente de la guerra de la conquista. Por ahora me enfocaré nada más en la vida de Aegon, ya que conquistó los 6 reinos de Westeros. El Septon Supremo lo llamaba rey de los 7 reinos, pero en realidad solamente era rey de 6. Dorne todavía no era conquistado, entonces me enfocaré en qué pasa cuando él empieza a ser rey, cuando es coronado a partir del año 0. Habiendo sido ungido como rey, Aegon decide hacer su trono en Desembarco del Rey en lugar de Rocadragón, que es generalmente donde se suponía que iba a poner su trono, pero él decide estar más cerca de la gente y hacerlo en Aegonfort, que es la fortaleza que hizo de palos y barro muy cerca de la desembocadura de Aguas Negras, en esa pequeña ciudadela que en un futuro sería una gran ciudad llamada Desembarco del Rey. Y ahí es donde él decide formar el trono. El trono lo hace a partir de todas las espadas que entregaron los reyes y los militares de todos los 6 reinos. Juntó todas esas armas que dieron en rendición, las fundió usando el fuego de Valerion y hizo que formaran el trono de hierro, que como lo podemos ver, es majestuoso y en los libros es enorme. Lo podemos ver un poquito en la serie de La Casa del Dragón. Ahí podemos ver lo enorme que se ve el trono en comparación de Juego de Tronos. Poco después de crear su trono, Aegon crea su consejo. Ya tenía un consejo de la guerra, pero ahora sí se llamaría el Consejo Real, en donde vendrían diferentes tipos de lords, que serían, por ejemplo, el señor del moneda, el señor de las naves o de los barcos, entre otros, ¿verdad? Y su mano, la mano del rey, sería su mejor amigo. En ese entonces, antes de generar el consejo, no había nombre para la mano del rey, pero oficialmente, después de la conquista, después de ser ungido como rey, él forma el consejo formalmente y nombra a Orys Baratheon
como la mano de rey. Ahora siendo rey, Aegon tiene la responsabilidad de crear leyes. La primera ley que creó Aegon siendo ya rey ungido fue la ley de la paz. La paz del rey se llama la ley. Esta ley indica que ya no habrá más guerras sin la aprobación del trono. Ahora, cualquier guerra, cualquier revuelta, cualquier batalla por cualquier cosa se tenía que llevar al consejo, se tenía que llevar al trono, y el trono decidiría junto con su consejo o él solo si esta guerra o esta batalla se llevaría a cabo. Y precisamente porque la meta de Aegon ahora era mantener la paz, él dejó que cada reino tuviera su lord. Generalmente eran los mismos, en caso de haber sido batallas, asignaba nuevos lords, pero a estos lords les dejaba tener sus costumbres y sus leyes como siempre fueron. Esto en un futuro generaría conflicto, pero ese conflicto sería resuelto por sus hijos en años futuros. Trató de tener una buena relación con todos los reinos y hacía lo posible porque todos los reinos estuvieran en paz. También realizaba varios tours. La mitad del año la mitad de cada año la dedicaba a viajar por todo Westeros, que era lo que se llamaba como el progreso del rey. En estos progresos él iba por todos los reinos o por todas las partes de Westeros con todos los lords para darse a conocer, para respetarse, etc. Todavía no lograba conquistar Dorne. Con Dorne primero intentó visitarlos, hablar con ellos, utilizar diplomacia, pero no los convenció. Después perdió un poquito la paciencia y empezó a utilizar fuerza militar. La guerra con Dorne duraría 9 años. Y después de esos 9 años, por fin hubo paz, pero a pesar de que hubo paz, no se unieron al reino de Aegon. Siguieron siendo un distrito independiente. Bueno, esos 9 años no fueron nada tranquilos. Hubo muchas pérdidas y entre esas pérdidas hubo familiares de los Martell, así como la vida de Rhaenys Targaryen, la esposa más amada de Aegon. Para cuando pasa esto fue en el año 11, después de la conquista, y cuando pasa esto, obviamente Aegon está desgarrado y empieza a ser bastante cruel con Dorne, y Aenys, el hijo de Aegon, ya había nacido para ese entonces, tendría 3 años, y bueno, desde que nació fue un niño bastante enfermizo, muy anémico, y después de la muerte de su madre tuvo una regresión. Después de esto por fin le entregaron un huevo de dragón a Aenys, y al nacer el dragón tuvo un vínculo con Quicksilver, se llamaba el dragón que nació de ese huevito, y después de que tuvo un vínculo con Quicksilver, Aenys, el hijo de Aegon y de Rhaenys, mejoró mucho. Debido a la guerra con Dorne, Aegon tuvo muchos conflictos. Hubo varios ataques en contra de él, ya que Dorne había puesto un precio sobre la cabeza de Aegon Targaryen y mucha gente intentaba asesinarlo. Entonces, en algunas ocasiones, más de 5 veces, estuvo a punto de perder la vida. 2 de esas ocasiones fue salvado por su hermana Visenya. Debido a esto, Visenya le sugirió a Aegon que hiciera una guardia de personas que lo cuidaran a él durante sus visitas a cualquier parte, que lo acompañarían en cualquier momento, y esta guardia sería la Guardia Real, y los miembros fueron elegidos específicamente por Visenya Targaryen. El resto de su reinado fue muy pacífico. Aegon pasaba su tiempo generalmente dando los progresos reales. El Aegon Fort que tenía hecho de palos y de barro fue destruido, ya que para ese entonces, ya que él estaba un poco más grande, consideró que no era un lugar apto para un rey.
La fortaleza roja seguía siendo construida, no se había terminado. La fortaleza roja siendo el castillo donde donde está el trono de hierro actualmente, en los años de Game of Thrones. En el año 33, después de la conquista, fue cuando Aegon realizó su último progreso de rey, de aquí que tenía 60 años. Y en el 37, después de la conquista, estaba en Dragonstone contándole la historia de la conquista a sus nietos. Mientras contaba esta historia, sufrió de un ataque al corazón y falleció. El dragón que le sobrevivía, el dragón de Visenya, Vagar, fue el que hizo el fuego para la pira donde estaría Aegon Targaryen, y primero se iba a quemar a Blackfyre, la espada de Aegon Targaryen, se iba a quemar con él, pero en último momento su segundo hijo, Maegor, el hijo de Aegon con Visenya, tomó la espada del fuego y se la quedó él. El heredero de Aegon sería Aenys Targaryen, el hijo que tuvo con Rhaenys Targaryen, y él sería el segundo rey de Westeros. Cuando fallece y Aenys se vuelve rey, surgen muchos conflictos. Mucha gente todavía guardaba rencor a los Targaryens y quería vengarse por las vidas de sus seres queridos. Otros querían regresar a ser 7 reinos, no solamente uno. Y otras personas simplemente pensaban que los Targaryens eran abominaciones porque se casaban entre ellos y porque tenían múltiples esposas y porque originalmente no creían en los 7. Aegon fue muy respetuoso siempre con la fe de los 7, pero se sabía que no eran grandes creyentes. Entonces, a partir de ahí, hay muchos conflictos con Aenys y con Maegor y suceden muchas cosas que les estaré contando en futuros videos. Si les gusta el video, denle like si se quieren suscribir. También pueden por favor comentar si les gustaría saber de algún otro Targaryen. Ustedes me comentan ahí abajo. Pero por el momento, muchas gracias por llegar hasta aquí. Que se la pasen muy bien y Valar Morgulis.